Lección 12. La vida comunitaria en Dios. ¿Sabías que la Trinidad es la clave para entender nuestra conexión más íntima con Dios? Descubre cómo Jesucristo y el Espíritu Santo transforman nuestras vidas. Oración para la sabiduría y reflexión. Dios Todopoderoso, fuente infinita de amor y verdad, hoy me acerco a ti con humildad y reverencia. Te doy gracias por la riqueza de esta enseñanza sobre tu vida trinitaria, un misterio divino que revela la comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por permitirme adentrarme en esta verdad profunda, que me invita a vivir en unión contigo y con mis hermanos. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, tú que trajiste el Espíritu Santo al mundo para guiarnos, te pido que ilumines mi mente y abras mi corazón, para que pueda comprender con claridad esta lección y reflexionar sobre su significado en mi vida diaria. Espíritu Santo, Consolador y fuente de vida, lléname de tu sabiduría para que esta enseñanza no solo sea conocimiento, sino un faro que guíe mis acciones, pensamientos y palabras. Enséñame a vivir según tu voluntad, renovando mi ser y acercándome más al Padre. Padre Celestial, en tu misericordia infinita, dame la gracia de aplicar esta lección con humildad y alegría, para que mi vida sea un testimonio de tu amor y de la verdad que me has revelado. Gracias, Señor, por esta oportunidad de crecer espiritualmente, por las enseñanzas que me acercan más a ti, y por tu presencia constante en mi vida. Que esta oración sea mi compromiso de buscarte siempre, de vivir como hijo tuyo, y de compartir la luz de tu amor con el mundo. Amén. Las tres divinas personas actúan a favor del hombre y de la Iglesia. 23. Jesucristo trae el Espíritu Santo a la Iglesia y a la humanidad. 24. Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido mandado por el Padre al mundo, se convierte en hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María, la Virgen de Nazaret, y en la fuerza del Espíritu Santo cumple como hombre su misión mesiánica hasta la cruz y la resurrección. En relación con esta verdad, que constituía el objeto de la catequesis precedente, es oportuno recordar el texto de San Ireneo, quien escribe: El Espíritu Santo descendió sobre el Hijo de Dios, que se hizo Hijo del Hombre, habituándose junto a él a habitar en el género humano, a descansar en los hombres, obras de Dios, llevando a cabo en ellos la voluntad del Padre y transformando su vetustez en la novedad de Cristo, adversus a heresis, contra los herejes. 3, 17,1. Este pasaje es muy significativo y repite con otras palabras lo que hemos tomado del Nuevo Testamento, es decir, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por obra del Espíritu Santo y en su potencia ha desarrollado la misión mesiánica, para preparar de esta manera el envío y la venida a las almas humanas de este Espíritu, que todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios. 1 Cor 2,10, para renovar y consolidar su presencia y su acción santificante en la vida del hombre. Es interesante esta expresión de Ireneo, según la cual el Espíritu Santo, obrando en el Hijo del Hombre, se habituaba junto a él a habitar en el género humano. 2. En el Evangelio de Juan leemos que el último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva manarán de sus entrañas. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. JN 7,37-39. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo sirviéndose de la metáfora del agua viva, porque el Espíritu es el que da la vida. JN 6,63. Los discípulos recibirán este Espíritu de Jesús mismo en el tiempo oportuno, cuando Jesús sea glorificado. El evangelista tiene en su mente la glorificación pascual mediante la cruz y la resurrección.
Catequesis del Papa Juan Pablo II, 12 de agosto de 1987. 3. Cuando este tiempo, o sea, la hora de Jesús, ya está cercano. Durante el discurso en el cenáculo, Cristo repite su anuncio y varias veces promete a los apóstoles la venida del Espíritu Santo como nuevo Consolador, Paráclito. Les dice así: Yo rogaré al Padre, y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros. JN 14,16-17. El abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. JN 14,26. Y más adelante, cuando venga el abogado, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. JN 15,26. Jesús concluye así: Si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros, pero, si me fuere, os lo enviaré, y al venir éste, amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. JN 16,7-8. 4. En los textos reproducidos, se contiene de manera densa la revelación de la verdad sobre el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Sobre este tema me he detenido ampliamente en la encíclica Dominum et Vivificantem. En síntesis, hablando a los apóstoles en el cenáculo, la vigilia de su pasión, Jesús une su partida, ya cercana, con la venida del Espíritu Santo. Para Jesús, se da una relación causal, es decir, que en esto hay una causa y un efecto. Él debe irse a través de la cruz y de la resurrección, para que el Espíritu de verdad pueda descender sobre los apóstoles y sobre la iglesia entera como el abogado. Entonces, el Padre mandará el Espíritu en nombre del Hijo, lo mandará en la potencia del misterio de la redención, que debe cumplirse por medio de este Hijo, Jesucristo. Por ello, es justo afirmar, como hace Jesús, que también el mismo Hijo lo mandará. El abogado que yo os enviaré de parte del Padre. JN 15,26. 5. Esta promesa hecha a los apóstoles en la vigilia de su pasión y muerte, Jesús la ha realizado el mismo día de su resurrección. Efectivamente, el Evangelio de Juan narra que, presentándose a los discípulos que estaban aún refugiados en el cenáculo, Jesús los saludó. Mientras ellos estaban asombrados por este acontecimiento extraordinario, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. JN 20,22-23. En el texto de Juan existe un subrayado teológico que conviene poner de relieve. Cristo resucitado es el que se presenta a los apóstoles y les trae el Espíritu Santo, el que en cierto sentido lo da a ellos en los signos de su muerte en la cruz. Los apóstoles ven las manos y el costado de Jesús. JN 20,20. Y siendo el Espíritu que da la vida. JN 6,63. Los apóstoles reciben junto con el Espíritu Santo la capacidad y el poder de perdonar los pecados. 6. Lo que acontece de modo tan significativo el mismo día de la resurrección, los otros evangelistas lo distribuyen de alguna manera a lo largo de los días sucesivos, en los que Jesús continúa preparando a los apóstoles para el gran momento, cuando en virtud de su partida el Espíritu Santo descenderá sobre ellos de una forma definitiva, de modo que su venida se hará manifiesta al mundo. Este será también el momento del nacimiento de la Iglesia. Recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. HCH 1,8. Esta promesa, que tiene relación directa con la venida del Paráclito, se ha cumplido el día de Pentecostés.
7. En síntesis, podemos decir que Jesucristo es aquel que proviene del Padre como eterno Hijo. Es aquel que ha salido del Padre haciéndose hombre por obra del Espíritu Santo. Y después de haber cumplido su misión mesiánica como Hijo del Hombre, en la fuerza del Espíritu Santo va al Padre. CFJN 14,21. Marchándose allí como Redentor del mundo, da a sus discípulos y manda sobre la Iglesia para siempre el mismo Espíritu, en cuya potencia él actuaba como hombre. De este modo, Jesucristo, como aquel que va al Padre, por medio del Espíritu Santo conduce al Padre a todos aquellos que lo seguirán en el transcurso de los siglos. 8. Exaltado a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo le derramó HCH 2,33. Dirá el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y, puesto que sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita, ¡Ah, Padre! Ga 4,6. Escribía el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, que procede del Padre, CFJN 15,26, es, al mismo tiempo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Hijo. 9. Dios ha dado sin medida a Cristo el Espíritu Santo, proclama Juan Bautista, según el cuarto Evangelio. Santo Tomás de Aquino explica en su claro comentario que los profetas recibieron el Espíritu con medida, y por ello, profetizaba parcialmente. Cristo, por el contrario, tiene el Espíritu Santo sin medida, ya como Dios, en cuanto que el Padre, mediante la generación eterna, le da el soplar el Espíritu sin medida, ya como hombre, en cuanto que, mediante la plenitud de la gracia, Dios lo ha colmado de Espíritu Santo, para que lo efunde en todo creyente. CF Super Evan. S. Ioannis. Lectura. C3. 1.6. NN. 541 a 544. El doctor Angélico se refiere al texto de Juan, JN 3,34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida, según la traducción propuesta por ilustres biblistas. Verdaderamente podemos exclamar con íntima emoción, uniéndonos al evangelista Juan. De su plenitud todos hemos recibido, JN 1,16. Verdaderamente hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios en el Espíritu Santo. Y en este mundo de hijos del primer Adán, destinados a la muerte, vemos erguirse potente a Cristo, el último Adán, convertido en espíritu vivificante, 1,4 menos cuarto. 24. Jesucristo, revelador de la Trinidad. Las catequesis sobre Jesucristo encuentran su núcleo en este tema central que nace de la revelación. Jesucristo, el hombre nacido de la Virgen María, es el Hijo de Dios. Todos los evangelios y los otros libros del Nuevo Testamento documentan esta fundamental verdad cristiana, que en las catequesis precedentes hemos intentado explicar, desarrollando sus varios aspectos. El testimonio evangélico constituye la base del magisterio solemne de la Iglesia en los concilios, el cual se refleja en los símbolos de la fe, ante todo en el Niceno Constantinopolitano, y también, naturalmente, en la constante enseñanza ordinaria de la Iglesia, en su liturgia, en la oración y en la vida espiritual guiada y promovida por ella. 2. La verdad sobre Jesucristo, Hijo de Dios, constituye, en la autorrevelación de Dios, el punto clave mediante el cual se desvela el indecible misterio de un Dios único en la Santísima Trinidad. De hecho, según la carta a los Hebreos, cuando Dios últimamente en estos días nos habló por su Hijo, HB 1,2, ha desvelado la realidad de su vida íntima, de esta vida en la que permanece en absoluta unidad en la divinidad, y al mismo tiempo es Trinidad, es decir, divina comunión de tres personas. De esta comunión da testimonio directo el Hijo que ha salido del Padre y ha venido al mundo, CFJN 16,28.
Solamente Él puede hacerlo. El Antiguo Testamento, cuando Dios habló, por ministerio de los profetas, HB 1,1, no conocía este misterio íntimo de Dios. Ciertamente, algunos elementos de la revelación veterotestamentaria constituían la preparación de la evangélica y, sin embargo, solo el Hijo podía introducirnos en este misterio, ya que a Dios nadie lo vio jamás. Nadie ha conocido el misterio íntimo de su vida. Solamente el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Ese le ha dado a conocer. JN 1,18. En el curso de las precedentes catequesis hemos considerado los principales aspectos de esta revelación, gracias a la cual la verdad sobre la filiación divina de Jesucristo nos aparece con plena claridad. Concluyendo ahora este ciclo de meditaciones, es bueno recordar algunos momentos en los cuales, junto a la verdad sobre la filiación divina del Hijo del Hombre, Hijo de María, se desvela el misterio del Padre y del Espíritu Santo. El primero cronológicamente es ya en el momento de la Anunciación en Nazaret, según el ángel. De hecho, quien debe nacer de la Virgen es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Con estas palabras, Dios es revelado como Padre y el Hijo de Dios es presentado como aquel que debe nacer por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Le 1,35. Así, en la narración de la Anunciación se contiene el misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal misterio está presente también en la teofanía ocurrida durante el bautismo de Jesús en el Jordán, en el momento que el Padre, a través de una voz de lo alto, da testimonio del Hijo predilecto, y esta va acompañada por el Espíritu que bajó sobre Jesús en forma de paloma, MT 3,16. Esta teofanía es casi una confirmación visiva de las palabras del profeta Isaías, a las que Jesús hizo referencia en Nazaret al inicio de su actividad mesiánica. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, me envió. Le 4,18 CF y 61,1. Luego, durante el ministerio, encontramos las palabras con las cuales Jesús mismo introduce a sus oyentes en el misterio de la Divina Trinidad, entre las cuales está la gozosa declaración que hallamos en los Evangelios de Mateo, MT 11,25-27, y de Lucas 10,21-22. Decimos gozosa, ya que, como leemos en el texto de Lucas, en aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo, Le 10,21, y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. MT 11,25-27. Gracias a esta inundación de gozo en el Espíritu Santo, somos introducidos en las profundidades de Dios, en las profundidades que sólo el Espíritu escudriña, en la íntima unidad de la vida de Dios, en la inescrutable comunión de las personas. Estas palabras tomadas de Mateo y de Lucas armonizan perfectamente con muchas afirmaciones de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan, como hemos visto ya en las catequesis precedentes. Sobre todas ellas, domina la aserción de Jesús que desvela su unidad con el Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa, JN 10,30. Esta afirmación se toma de nuevo y se desarrolla en la oración sacerdotal, JN 17, y en todo el discurso con el que Jesús en el cenáculo prepara a los apóstoles para su partida en el curso de los acontecimientos pascuales. Y propiamente aquí, en la óptica de esta partida, Jesús pronuncia las palabras que de una manera definitiva revelan el misterio del Espíritu Santo y la relación en la que se encuentra con respecto al Padre y el Hijo, el Cristo que dice:
Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Anuncia al mismo tiempo a los apóstoles la venida del Espíritu Santo y afirma: este es el Espíritu de verdad que procede del Padre. JN 15,26. Jesús añade que rogará al Padre para que este Espíritu de verdad sea dado a los apóstoles, para que permanezca con ellos para siempre, como Consolador, CFJN 14,16. Y asegura a los apóstoles, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, CFJN 14,26, para dar testimonio de mí, CFJN 15,26. Todo ello, concluye Jesús, tendrá lugar después de su partida, durante los acontecimientos pascuales, mediante la cruz y la resurrección. Si me fuere, os lo enviaré, JN 16,7. En aquel día vosotros sabréis que yo estoy en el Padre, afirma Jesús, es decir, por obra del Espíritu Santo se clarificará plenamente el misterio de la unidad del Padre y del Hijo, yo en el Padre y el Padre en mí. Este misterio, de hecho, solo puede ser aclarado por el Espíritu que escudriña las profundidades de Dios, CF1Q2,10, donde en la comunión de las personas se constituye la unidad de la vida divina en Dios. Así se ilumina también el misterio de la encarnación del Hijo, en relación con los creyentes y con la Iglesia, por obra del Espíritu Santo. Dice Jesús, en aquel día, cuando los apóstoles reciban el Espíritu de verdad, conoceréis no solamente que yo estoy en el Padre, sino también que vosotros estáis en mí y yo en vosotros. JN 14,20. La encarnación es, por lo tanto, el fundamento de nuestra filiación divina por medio de Cristo. Es la base del misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Sin embargo, es importante destacar que la encarnación, aunque se refiere directamente al Hijo, es obra de Dios uno y trino, Concilio Lateranense 4. Lo testimonia ya el contenido mismo de la Anunciación, CF, Le 1,26-38. Y después, durante todas sus enseñanzas, Jesús ha ido abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, Gaudium et Spes, 24, las de la vida íntima de Dios uno en la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, cumplida su misión mesiánica, Jesús, al dejar definitivamente a los apóstoles, 40 días después del día de la resurrección, realizó hasta el final lo que había anunciado. Como me envió mi Padre, así os envío yo, JN 20,21. De hecho, les dice, id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, MT 28,19. Con estas palabras conclusivas del Evangelio, y antes de iniciarse el camino de la Iglesia en el mundo, Jesucristo entregó a ella la verdad suprema de su revelación, la indivisible unidad en la Trinidad. Y desde entonces, la Iglesia, admirada y adorante, puede confesar con el evangelista Juan, en la conclusión del prólogo del cuarto Evangelio, siempre con íntima conmoción: a Dios nadie le vio jamás, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. JN 1,18. Consideraciones conexas. La enseñanza de Juan Pablo II que leemos al final del número 7. La encarnación es, por lo tanto, el fundamento de nuestra filiación divina por medio de Cristo. Es la base del misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo, reviste una importancia enorme para todos los hombres, ya que nos descubre lo más esencial y más íntimo de nuestra relación con Dios y nuestra salvación, a saber, en tanto que el Hijo unigénito de Dios asumió la naturaleza humana, fue posible que, siendo ahora verdadero hombre además de no dejar de ser verdadero Dios, y precisamente por ser el mismo Dios y hombre verdadero, todos los que como Él poseen la naturaleza humana pueden gozar de las prerrogativas que Él tiene como Dios.
Jesús se vale de su cuerpo, en efecto, para ser el pontífice, el que haciendo el oficio de puente, hace posible que los hombres no solo puedan llegar hasta Dios su Creador y hasta Dios su Santificador, después de que por el pecado había interrumpido las relaciones entre Dios y el hombre. Y así, el autor de la carta a los Hebreos dice: pues es imposible que la sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice Cristo: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la ofrenda de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. HB 10,4-10. O también, y ciertamente, todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio en su cuerpo, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola ofrenda ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. HB 10,11-14. San Pablo dice que la salvación está en la encarnación de Cristo, pues hizo posible que, asemejándose a nosotros, nos asemejara a Él para que pudiéramos participar con Él de su herencia. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. RM 8,2-4.